En la cadena SER, hora 25. Aida Bao. El juez Peinado vuelve a meterse en un callejón sin salida. Esta tarde se ha visto obligado a archivar la causa contra la alto cargo de Moncloa, a la que ha tomado declaración como imputada en el caso Begoña Gómez. Peinado levanta la imputación por malversación a Judith Alexandra González, que ha estado imputada 12 días en el marco de una investigación que dura ya más de año y medio y en la que Peinado, hasta el momento, ha sido incapaz de recabar suficientes indicios para sentar a la mujer del presidente del gobierno en el banquillo. El juez investiga si la asesora que tenía Begoña Gómez, que se llamaba Cristina Álvarez, se excedió en sus funciones al ayudar a Gómez también con asuntos privados, como la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, mientras cobraba un sueldo público. Siguiendo esa cita judicial esta tarde ha estado nuestro compañero de tribunales, Pedro Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez ha decretado el sobreseimiento libre para Judith Alexandra González, secretaria general de Presidencia, a la que había imputado hace menos de 2 semanas por la contratación de Cristina Álvarez para asesorar en Moncloa a la mujer del presidente del gobierno. González ha respondido solo a las preguntas del instructor Juan Carlos Peinado y de su defensa en menos de una hora ha explicado que hay distintas secretarías generales en Moncloa y que el puesto de Cristina Álvarez no depende de la suya, sino de gabinete. Junto a ella han declarado 3 testigos por segunda vez. El presidente del Instituto de Empresa ha dicho que no se cruzó correos ni comunicaciones con la asesora. El exvicerrector de la Complutense y el director de Relaciones Institucionales de Google, patrocinador de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, sí que estuvieron con ella en reuniones. Siempre iba acompañando a la mujer de Pedro Sánchez. La mujer a la que hoy Peinado levanta la imputación ocupó durante un tiempo el mismo cargo que el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que también fue secretario general de Presidencia. La contratación que se investiga, la de Cristina Álvarez, se hizo 3 años antes de que él llegase al cargo, pero aún así a Martín el juez sí lo mantiene como investigado. ¿Cómo se explica esto, Pedro? Algunas fuentes jurídicas a las que hemos trasladado esta pregunta explicaban con sorna esta tarde a la SER que la única razón es que Francisco Martín es un cargo político y Judith Alexandra González es un cargo técnico. La explicación, la verdad, solo está en la cabeza del juez Peinado. La Secretaría General de Moncloa dio el visto bueno a la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en la etapa de Félix Bolaños. Le sucedió en el cargo Martín y después llegó González. El único investigado es el actual delegado de Gobierno en Madrid, a pesar de que el Tribunal Supremo rechazó la petición del juez de investigar a Bolaños, que está aforado por estos hechos. Dijo el alto tribunal que no había el más mínimo indicio para hacerlo y que todo eran conjeturas. Francisco Martín está pendiente del recurso que interpuso ante la Audiencia de Madrid. Añadimos el tiempo para empezar la semana después de un fin de semana en el que la borrasca Claudia ha ido reduciendo su intensidad, no sin antes provocar inundaciones importantes en Andalucía. Aún así, de la lluvia no se libran mañana en muchos puntos del país, tampoco en el sur. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Claudia pierde fuerza, aunque este lunes seguirá dejando lluvias muy intensas en buena parte de Andalucía. Se esperan tormentas en Extremadura, en Euskadi y en Melilla, lluvia en Cantabria, Asturias, Galicia y en la isla de Menorca. El sol será el protagonista en el Mediterráneo y ya por la tarde en buena parte de Castilla y León y Castilla-La Mancha y también en el interior de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, la máxima la tendremos en Murcia, 21 grados, no llegarán a los 15 en el centro peninsular y rondando los 20 en Valencia, Baleares y Andalucía. Y en los deportes, Alcaraz cae frente a Sinner en la final de la Copa de Maestros. Héctor González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en Turín y en 2 sets contra el italiano Yannick Sinner. Alcaraz ha terminado el partido con molestias, pero viajará a Bolonia, donde esta próxima semana echará el broche a su temporada, donde se disputa la fase final de la Copa Davis. En fútbol, acaba de terminar en segunda división el Zaragoza 1, Huesca 0. El conjunto maño, pese a ir último en la clasificación, se ha llevado el derbi aragonés. Una segunda liderada por el Deportivo de La Coruña, tras vencer en Córdoba 1-3 en un domingo que pasará a la historia del deporte español después de que se haya disputado un partido de NFL en nuestro país. En el Santiago Bernabéu de Madrid, los Miami Dolphins se han impuesto a los Washington Commanders. Enseguida ampliamos el resto de actualidad del día, pero a esta hora el punto de atención más vivo en el plano internacional está en Chile. Allí han cerrado ya las urnas y ha comenzado el recuento de votos en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que van a dejar atrás la era de Gabriel Boric. Nuestra compañera Berta Reventós está siguiendo esas elecciones desde Buenos Aires. Berta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De momento creo, Berta, que aún no tenemos resultados, pero ¿qué dicen las encuestas de lo que va a pasar esta noche? Pues
Pues sí, como dices, los centros de votación en Chile han cerrado hace una hora, así que todavía no hay resultados definitivos. Tras 10 años de voto voluntario, Chile ha vuelto en estos comicios al voto obligatorio, lo que ha dejado una jornada electoral de altísima participación. El presidente Gabriel Boric animaba así a los chilenos a ir a las urnas. Son ustedes, chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile. La gracia de la democracia, en donde cada uno de ustedes tiene el mismo derecho a elegir, no importa dónde haya nacido, no importa cuánta plata haya en la billetera, no importa su idea política, todos valemos lo mismo. Ese es el sentido profundo de la democracia que se expresa hoy día. Según los últimos sondeos, pasarán a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre la candidata de Boric, la comunista Janet Jara, y uno de los candidatos de derecha. Las encuestas ahora favorecen al ultraderechista José Antonio Kast, pero también podría ser la moderada Evelyn Matei o el libertario radical Johannes Kaiser, el llamado Milei chileno. Los tres defienden abiertamente el golpe de Estado de Pinochet de 1973 y prometen mano dura para abordar la inseguridad y el crimen organizado, que es la preocupación principal que hoy expresan los chilenos. Berta, estaremos pendientes de lo que pasa en las próximas horas y de lo que nos cuentes a partir de esta noche y de esta madrugada. Gracias. Gracias a vosotros. El gobierno español cumple hoy 2 años de legislatura y lo hace al borde de un ciclo electoral que va a comenzar en Extremadura, que va a elecciones el próximo 21 de diciembre. Desde allí hoy, Alberto Núñez Feijóo ha contrapuesto a la presidenta y candidata popular a la reelección, María Guardiola, a Pedro Sánchez. Ella se ha visto sin los apoyos de Vox y ha adelantado las elecciones, pero Sánchez, dice Feijóo, no hace lo mismo a pesar de no tener mayoría en el Congreso. Eso dice el líder popular. Sánchez, por su parte, ha sacado hoy pecho de las políticas que hasta ahora, dice, ha conseguido sacar adelante el Ejecutivo de coalición. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dice el presidente del PP que mientras el PSOE improvisa, divide y mancha, María Guardiola planifica, une y hace limpieza. Feijóo también compara la convocatoria electoral en Extremadura con la negativa de Pedro Sánchez a llamar a las urnas. Sánchez trata de retrasar como sea lo inevitable y María adelanta elecciones para afrontarlo todo. Porque la pinza ha querido parar Extremadura y ella no se ha resignado. Núñez Feijóo ha acusado también al presidente del gobierno de mentir, de corromper las instituciones y de plegarse a las exigencias de Junts. Hoy en el PSOE son capaces de intentar convencernos de que lo mejor que le puede pasar a Extremadura es pagar las deudas y los privilegios del independentismo. Pedro Sánchez, por su parte, ha reivindicado las políticas de su gobierno en estos 2 años de legislatura en un vídeo difundido por Moncloa. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas. Por supuesto, la vivienda asequible continúa siendo nuestra prioridad. Dice Sánchez que España es un referente mundial en políticas progresistas y que lo va a seguir siendo. Feijóo comparaba a Guardiola con Sánchez, aunque también entre las filas del Partido Popular hay otros varones que no tienen el apoyo de Vox para aprobar las cuentas. El presidente aragonés Jorge Azcón, y al contrario que su compañera, está en esa situación y ha descartado por el momento un adelanto electoral. Decíamos que el gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar llega al ecuador de la legislatura y lo hace con un bloqueo de la mayoría que necesita para sacar adelante iniciativas parlamentarias en el Congreso, con 2 exsecretarios de organización del PSOE acusados de corrupción, aunque también con iniciativas que sí han llegado a buen término en estos 2 años. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches. Sí, quizá la más importante por ser la que permitió que arrancara la legislatura fue la ley de amnistía. La amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes. Una ley pactada con Junts a cambio de hacer presidente a Sánchez. También las Cortes sacaron adelante una renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada desde hace más de 5 años. Este es el haber de un gobierno que en su debe tiene no haber sido capaz de sacar adelante varias leyes y decretos porque Junts las ha dejado caer. Pero si hay algo que al gobierno se le ha resistido estos 2 años han sido los presupuestos. El marco o el ámbito de los presupuestos del año 2023 y su prórroga para 2024... Ni en 2024 ni en 2025 hemos tenido presupuestos en vigor, están prorrogados desde el 2023. Esto en casa, fuera el gobierno ha liderado en esta legislatura el apoyo europeo a Palestina. En la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Con el reconocimiento de Palestina que llevó a cabo en mayo de 2024. De vuelta a España, los últimos meses de legislatura se han vivido casi más en los juzgados que en el Congreso, con la imputación del hermano y la mujer del presidente o... La reacción del Partido Socialista cuando conoció
los casos que en su entorno se habían denunciado a los tribunales, el llamado caso Coldo. O el estallido del caso Coldo, que se llevó por delante al número 3 de los socialistas, a Santos Cerdán, y provocó una gran crisis en el PSOE, que anunció un plan de regeneración y con los socios pidiendo explicaciones e incluso... Nosotras sí pensamos que la legislatura está muerta. E incluso cuestionando la continuidad de una legislatura que, si hacemos caso a las palabras de Pedro Sánchez, continuará hasta 2027. Hablábamos de los presupuestos. Bueno, pues precisamente para intentar sacar adelante esas cuentas públicas del año 2026, el Gobierno convoca mañana a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reunión con el Ministerio de Hacienda para una tarea muy complicada porque, como decíamos, en el Congreso ahora mismo el bloqueo de Junts no hace posible una mayoría, Carlos. Sí, la cita es este lunes a mediodía. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda presentará a las comunidades autónomas su propuesta de objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el periodo 2026-2028, y en la reunión también se hablará sobre la situación de la financiación autonómica. El Gobierno previsiblemente sacará adelante su propuesta porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera solo necesita el voto a favor de una comunidad. Más difícil lo tendrá cuando la iniciativa llegue al Congreso, donde el Ejecutivo de momento no tiene los apoyos suficientes. El encuentro de mañana es el primer paso para la aprobación de los presupuestos de 2026. Le seguirán la aprobación del techo de gasto y la senda fiscal, unos presupuestos que el Gobierno debería haber presentado antes del 1 de octubre, pero el Ejecutivo ha incumplido el plazo por tercer año consecutivo. Una reunión de Hacienda este lunes con las comunidades en la que Cataluña seguro que vuelve a generar roces. ¿Por qué? Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Pues porque, tal y como acordaron los socialistas con los republicanos, se va a volver a hablar de financiación singular. Salvador Illa pide serenidad en este consejo en el que está previsto que se aborde este punto sobre financiación singular, pero sin hablar ni de cifras ni del modelo. El presidente catalán se encontrará con el bloqueo del PP, pero Illa tiene que defender la financiación singular porque la pactó con Esquerra y depende de ellos para poder aprobar sus propuestas en Cataluña, donde gobierna en minoría. El presidente catalán pide rigor porque sabe que se va a encontrar un PP que rechaza darle ninguna medida parecida a Cataluña, pero en cambio tiene algunos líderes autonómicos, como la balear Marga Proens, pidiendo un modelo de financiación de ordinalidad, que es justamente lo que pide Cataluña, que se garantice el equilibrio entre las comunidades que más aportan y las que más reciben. Los próximos meses, como decíamos, vamos a ir prácticamente saltando de campaña electoral en campaña electoral. Para el año que viene se esperan comicios al menos en Castilla y León y en Andalucía. Pero lo primero, a las puertas de las Navidades, lo decíamos antes, son las elecciones en Extremadura. Serán el 21 de diciembre. Hoy hemos escuchado a ambos candidatos, a la del Partido Popular y al del Partido Socialista. Y ya está claro que van a ser unas elecciones en las que el PP va a insistir contra el cierre de la central nuclear de Almaraz, que da trabajo a unas 4.000 personas, y en las que la imputación del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo en la investigación por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz va a estar muy presente. Ser Mérida, Ana Gaviro. En clave regional, el primer acto público del Partido Popular ha dejado al descubierto las principales cartas con los que van a jugar en esta precampaña y campaña electoral. La prórroga para Almaraz y la situación judicial en el seno del Partido Socialista, tanto nacional como regional. La candidata regional y presidenta de la Junta, María Guardiola, afirma que Gallardo no es digno de ser candidato y el 21 es momento de elegir entre la dignidad o el pelotazo. ¿Qué ejemplaridad es esa? ¿Qué partido elige como líder a un hombre que ha engañado a toda Extremadura? A un hombre que ha utilizado el dinero público para pagar sus favores, para asegurarse un carguito. Por su parte, desde el Partido Socialista afirman que María Guardiola tiene un problema muy grave. El problema entre elegir entre extremeños o Feijóo. Y nuevamente me temo que va a seguir apostando por apuntalar el liderazgo de Feijóo. Miguel Ángel Gallardo insiste, las decisiones que se están tomando en Extremadura vienen impulsadas desde Génova. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cuestiona que el Gobierno quiera una lista de médicos objetores del aborto e insinúa que el Ejecutivo está tratando de coartar la libertad de los profesionales. Es la respuesta de la presidenta madrileña después de que el Ministerio de Sanidad anunciase este sábado que va a llevar a su Gobierno a los tribunales por incumplir la ley al no haber facilitado la lista de médicos objetores de conciencia, decimos, con el aborto. Todo prohibido. Ahora la libertad de conciencia. Todo prohibido. Se meten en nuestras cabezas. ¿Para qué quieres una lista negra de médicos? Si no la vas a utilizar, ¿para qué la quieres? ¿Por qué te importa tanto? Si no tenemos libertad de conciencia,
¿Qué te queda? El Ministerio de Sanidad ha dicho una y otra vez, por activa y por pasiva, públicamente, muchas veces, que quiere las listas para organizar los recursos y garantizar que todas las mujeres que lo deseen puedan interrumpir su embarazo en la sanidad pública. En la Comunidad de Madrid, más del 90% de las mujeres tienen que interrumpir su embarazo en la sanidad privada. Carlos Mazón, el expresidente de la Comunidad Valenciana, que dimitió, pero se quedó, recuerden, en el Parlamento Valenciano para ser aforado, va a tener que responder mañana a las preguntas que se le hagan en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora ha participado en la del Parlamento Valenciano, pero en Madrid las condiciones en las que va a declarar van a ser ligeramente diferentes. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aida. A diferencia de su comparecencia esta semana en Les Corts, donde Mazón leyó un texto que traía escrito y no contestó a preguntas fundamentales como qué estaba haciendo en las horas críticas de la DANA, mañana en el Congreso el presidente en funciones tendrá un cara a cara con cada portavoz. Dos de ellos, Alejandro Soler del PSOE y Alberto Ibáñez de Compromís Sumar, le piden que diga la verdad. Es verdad que el histórico de Mazón no está muy relacionado con la verdad. Tendrá que despejar muchas dudas de lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. Porque recuerdan que mentir en una comisión de investigación está penado con hasta 1 año de cárcel. Sin embargo, el PP cree que Mazón debe señalar mañana al presidente del Gobierno que, según el diputado popular César Sánchez, no está dando la cara. A diferencia de Pedro Sánchez, que ni fue a las Cortes Valencianas, ni a buen seguro lo vamos a ver en la comisión de investigación del Congreso. Una comisión que van a seguir a las puertas del Congreso las víctimas de esa DANA. La Asociación de Víctimas Mortales se va a concentrar junto a otras entidades sociales valencianas para exigir que el presidente en funciones diga la verdad y que se haga justicia. El próximo jueves es 20 de noviembre y este año se cumplen 50 de la muerte del dictador Francisco Franco. Con ese motivo hemos hablado con algunas de las personas que sufrieron durante los últimos meses de la dictadura para que nos expliquen qué supuso la represión para quienes luchaban por la democracia. Nuestro compañero Manu Tomillo de Ser Podcast ha estado en Bruselas con algunas de esas víctimas. Las torturas que se hacían, que hay una que se llama falanga, que es dar golpes en los pies, en la planta de los pies, con un palo, con un hierro, con una porra, y los pies se hinchan, es muy doloroso, no puedes caminar. Y otra de las cosas que me hicieron Ella es Rosa García, superviviente de las torturas de Billy el Niño en la actual Puerta del Sol de Madrid, la antigua Dirección General de Seguridad de la dictadura. Rosa, además de las torturas, pasó 3 meses en la cárcel de Yeserías, esos mismos últimos meses del dictador que tuvieron su noche más triste el 27 de septiembre de 1975. Él fue el último fusilado, mataron primero a Sánchez Bravo y a García Sanz, y después el último fue mi hermano. Su hermano es Humberto Baena, asesinado aquel 27 de septiembre y militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Él se convirtió sin quererlo en símbolo de una dictadura que acabó sus días asesinando a quienes luchaban por los derechos y las libertades de todos. A ella, Flor, la hermana de Humberto, la huella del asesinato de su hermano no se le olvidará, por mucho que el gobierno declarara nula su sentencia a muerte este mismo año. Se estima que entre 150.000 y 200.000 personas fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre números fríos e impersonales aparecen historias con nombres propios, como el caso del gallego Moncho Reboiras, el hermano de Manuel. Don él baja y unos policías que estaban de conductores del coche que transporta a las tropas le dan el alto, hacen 3 disparos al aire y curiosamente 3 disparos aparecen en la espalda de Moncho. Son testimonios recogidos en el marco de unas jornadas organizadas en Bruselas por varias fuerzas políticas españolas para hablar de la dictadura. Recordarles además que también el día 20 vamos a estrenar el último capítulo de Las 4 heridas, el podcast de Ser Podcast presentado por David Uclés. También estrenamos estos días Esto con Franco no pasaba, un proyecto digital para poner en valor logros de la etapa democrática que han derivado en una sociedad más igualitaria, más diversa, más justa y más comprometida. En Cataluña seguimos pendientes de la salud de Jordi Pujol. El expresidente catalán de 95 años ha sido ingresado en el hospital por una neumonía, algo que sucede cuando falta poco más de una semana para que comience en la Audiencia Nacional el juicio contra él y contra sus hijos por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Barcelona, Martí Oliver.
Pujol ha pasado la noche ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y fuentes próximas aseguran que aún se quedará allí algunos días más. Familiares del expresidente también concretan que se encuentra bien, estable y consciente, aunque a sus 95 años el pronóstico es reservado y se tiene que ser prudente. El ingreso llega una semana antes del inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán y varios de sus hijos y con un fleco aún por cerrar. El tribunal tiene que determinar si Pujol está en condiciones de salud de declarar y desplazarse hasta Madrid. Esta tarde se ha confirmado que en Alpedrete, en Madrid, la muerte de un hombre y una mujer de 60 años que fueron encontrados este sábado en su casa se investiga como un asesinato machista. Ambos cuerpos tenían signos evidentes de violencia. Radio Madrid, Valeria Chamorro. Según confirma la Guardia Civil, la mujer habría muerto primero y por heridas de arma blanca. El hombre, presuntamente, se habría suicidado después. En este momento, la principal hipótesis que se baraja en la investigación apunta a un crimen de violencia de género. Fue el hijo de ambos, de esta pareja de 60 años, quien encontró los cuerpos este pasado sábado. Al llegar, los sanitarios del Suma 112 encontraron a la mujer rodeada de sangre y al hombre con una herida en la zona inguinal y otra en el costado. Ambos tenían signos evidentes de violencia y estaban ya sin vida. De confirmarse este asesinato, serían ya 37 las mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en España por sus parejas o exparejas. Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y sobre la pederastia en la Iglesia, en el Vaticano se reúne mañana la Conferencia Episcopal Española con el Papa, con las acusaciones de abusos sexuales al obispo de Cádiz encima de la mesa y con la Santa Sede con una investigación abierta en curso. La reunión, en todo caso, estaba fijada antes de que esta información saliese a la luz, Almudena Lopesino. Los obispos españoles solicitaron este encuentro con el Papa León XIV en el mes de mayo, justo después de que fuera nombrado nuevo pontífice. La fecha se la confirmaron en agosto, pero la reunión se va a producir en un momento de máxima tensión. La Santa Sede ha abierto una investigación a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor en los años 90 cuando era sacerdote en el municipio madrileño de Getafe. Zornoza había solicitado la renuncia en 2024 porque ya tenía 75 años, pero aún sigue en el cargo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido respetar la presunción de inocencia, pero reconoce que esa investigación abierta da credibilidad a las acusaciones. La reunión con el Papa será por la mañana y previa a la asamblea que los obispos celebrarán a partir del martes, en la que conocerán previsiblemente el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos Sexuales. El cáncer de pulmón se dispara entre las mujeres españolas. Ha crecido un 21% en solo 5 años, mucho más rápido que entre los hombres, y España es ya el país occidental en el que más aumenta este tumor en población femenina. Tanto que es el cáncer que más mata ya a las mujeres. Son datos del registro del Grupo Español del Cáncer de Pulmón que apunta a otra tendencia preocupante. Cada vez hay más casos en mujeres que nunca han fumado. Marina Fernández. Como Victoria, a quien diagnosticaron hace solo unos meses, con 47 años. Y sabía que había un perfil de personas nunca fumadoras, pero nunca lo había llegado a pensar. El miedo inicial por un cáncer al que solo sobreviven 3 de cada 10 pacientes pasó a una nueva sorpresa. Mi tratamiento iba a ser una pastilla al día, que era lo que me iba a quitar todos los síntomas e iba a frenar el avance de la enfermedad. Una terapia dirigida a una mutación concreta de su cáncer que pudieron detectarle gracias a pruebas genómicas. Si tú ves una persona que no se podía levantar del sofá y empieza a tomarse una pastilla, que me voy a Londres de vacaciones este sábado, que no hay imagen más poderosa que esa. Pruebas que, a pesar de estar en la cartera de servicios de la sanidad pública, no se hacen en todas las comunidades autónomas. El otro problema es la implementación a nivel de las comunidades autónomas. Como explica el oncólogo Bartomeu Masuti del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Estas terapias dirigidas y la inmunoterapia han conseguido aumentar en España un 12% la supervivencia de este cáncer, que solo el año pasado mató a más de 23.000 personas. La respuesta en términos de inversión no es proporcional al impacto del cáncer de pulmón en la sociedad española. El desafío ahora, explica, es avanzar en la aplicación de nuevas terapias y diagnosticar antes, porque más de la mitad de los cánceres de pulmón se pillan ya cuando están muy avanzados. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 42.476. Serie 14.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hora 25. Aida Bao. En Estados Unidos, Donald Trump carga de nuevo contra los medios de comunicación. Después de anunciar una demanda multimillonaria contra la BBC por emitir unas declaraciones suyas sobre el asalto al Capitolio que la propia cadena reconoció que eran engañosas, ahora va contra la prensa por el caso Epstein. Pide que despidan a un presentador de la NBC por bromear sobre sus vínculos con el pederasta John Jiménez. Es el cómico y periodista Seth Meyers, que presenta el Late Night de la cadena estadounidense NBC. Jeffrey Epstein said Trump knew about the girls. Even worse, in the same email he said Trump has no idea how the magnets work. El presidente de Estados Unidos lo acusa de tener un caso incurable del síndrome de trastorno de Trump, y todo por bromear sobre los vínculos del mandatario con el pederasta Jeffrey Epstein, después de que esta misma semana se filtraran varios correos que confirmaban que Trump había pasado horas con una de las víctimas del pederasta. Este es un episodio más de la cruzada de Trump contra los medios de comunicación. En septiembre, el presentador Jimmy Kimmel fue suspendido por hacer chistes sobre el asesinato de Charlie Kirk. En noviembre, Trump restringió el acceso de los periodistas a la Casa Blanca. Este viernes pidió una suma multimillonaria a la BBC y ahora pide la dimisión de un presentador por ironizar sobre su relación con Epstein. Y en el Caribe, Estados Unidos sigue incrementando su presencia militar. Nicolás Maduro denuncia ejercicios militares de Washington cada vez más cerca de Venezuela. La Casa Blanca, de hecho, ha iniciado hoy 5 días de maniobras militares en Trinidad y Tobago, un país insular en el que viven apenas 1,5 millones de personas y cuyas costas se encuentran a un puñado de kilómetros de Venezuela. Esto sucede, recordemos, en medio de las tensiones de Estados Unidos con el país latinoamericano a cuenta del narcotráfico en esa zona del mundo. Sohaib Nadi. Si algo podía añadir más tensión a la zona del Caribe son estas maniobras militares de Estados Unidos apenas a 11 kilómetros de las costas de Venezuela. Serán las más intensas hasta la fecha y se mantendrán además hasta el próximo viernes. El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe. Y en medio de este contexto, el chavismo siente cada vez más presión ante una posible maniobra de Trump para derrocar al gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro alentaba a las regiones de Venezuela en el Caribe a que tomaran las calles en señal de resistencia frente a una posible intervención militar en el país. Una marcha permanente en las calles. Y mientras Aida, en Washington, silencio sepulcral sobre cuál será su próximo paso. Y hoy nos vamos con la que ha sido la banda sonora de la semana. Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí. Puré por Barcelona. Es el sonido del nuevo disco de Rosalía. Lux ha superado ya todos los récords en sus primeros 7 días. En su primera semana ha sido el disco más escuchado del mundo. Los hills en Milán, la sonrisa en UK, pero mi corazón nunca se... Así nos vamos, pasen buena noche, adiós. Hora 25, Aida Bao.